Muy buenas. Bueno, autoridades, como siempre, bien acompañado por todos los amigos. Hemos escogido este espacio tan bonito que es la Casa de la Cultura, precisamente porque, bueno, pues para acoger a un invitado que es sobre todo amigo y que ya hace tiempo, ¿os acordáis que os mostré un vídeo donde decía ¿soy Brad Pitt? No, soy Pedro Ruiz, pero quiero venir a la platea a las charlas con Moisés y con Mar. Bueno, pues ya tenemos aquí al maestro Pedro Ruiz, y hablo maestro porque, aparte de ser un íntimo amigo, es que aprendo siempre que hablo con él, y hace pues como 150 años que nos conocemos, más o menos, ¿no? Tú eres mayor que yo. Se oye, ¿no? A ver. Sí. Sí, tú eres mayor que yo, sí. Sí, ¿verdad? Buenas tardes a todos, gracias, bienvenidos, gracias a todos. Bueno, vamos a sentarnos. Vamos a ver. La diferencia es que tú naciste viejo y yo tengo de profesión joven. Eso es verdad, eso es cierto. No, es un gran amigo. Sí. Y aparte de que no tiene pelos de tonto y esas cosas, hablamos mucho y comprende bien mi rara posición en la vida. Bueno, su posición en la vida es un poquito la que vamos a hablar hoy, porque la verdad es que escucharle tiene muchísimo interés, porque tiene mucha experiencia en la vida, ha hecho muchísimas cosas. Vamos a intentar, de forma coloquial, y también me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta por hacerle, y él pueda y quiere responder, porque Pedro Ruiz es para muchos un ser inclasificable, pero para los amigos, sobre todo, es un referente de la vida, de la filosofía, del espectáculo. No es periodista, pero ha ejercido de periodista. Es actor, es cantante, compositor, pero sobre todo es una persona que tiene muchísimo bagaje de la vida. Y es un espíritu joven, sigue tirándose a la piscina cada día en doble tirabuzón, imposible de hacer, y sin embargo lo hace con agua helada y le mantiene más fresco y más joven aún. Y sobre todo es una persona que, cuando lo conoces personalmente, lo que más te gusta es escucharle. Y es un poquito lo que vamos a hacer hoy con Pedro Ruiz, el Ruiz Señor, como siempre le decíamos. Pedro, si tuvieras que definirte dentro del abanico de cosas que haces, que es imposible poner un adjetivo, ¿cuál sería? ¿Actor? ¿Showman? Bueno, lo primero es gracias por escucharme. Lo segundo es, llega un momento en que uno, de hablar tanto de uno mismo, está de uno mismo hasta los cojones. Eso de entrada. Porque uno se repite mucho y entonces, claro, uno se lleva a sí mismo todo el tiempo encima. Yo a veces he dicho, en broma y en serio, que la única cosa que puedo decir que soy, igual que vosotros si os atrevéis, yo soy uno que se morirá. El resto son cosas que vamos siendo. Un rato eres picador si eres taurino, otro rato eres trapecista, otro rato eres coleccionista de cromos, otro rato juegas a la petanca, otro rato escribes poemas. Pero para hablar de la profesión, que es lo que me preguntas, claro, yo he hecho muchas cosas, desde inventar Estudio Estadio, a muchos años de radio, a muchos teatros, 30 o 40 obras, a ver si un día vengo por aquí a trabajar, a la televisión cuando me dejan. Pero todo esto tiene un denominador común desde mi punto de vista, y es que yo me siento un poeta que hace piruetas. A mí lo que más me gusta es escribir poesía, pero eso no, ni vende ni le interesa a muchísima gente. Y desde la poesía como raíz hago un espectáculo de humor o un programa de televisión o una película o lo que me dejan. Por lo tanto, poeta que hace piruetas. Camilo José Cela dijo de él: su talento es único y ejemplar. Y Antonio Mingote, un gran amigo que tuvo, es un raro ejemplar del hombre libre y lúcido. Y Fernando Rey, otro gran amigo que tuvo el maestro Pedro Ruiz, es inaudito. El triunfo de un perdedor. Pero si ha sido un ganador toda la vida, Pedro. No, todos somos perdedores, todos. Al final la muerte nos gana, el sistema se queda, el hombre se va, el sistema continúa. Pero hay que ser perdedor sonriente, porque lo divertido es hacer cosas. Se trata de tener planes. Yo tengo 74 años, los cumpliré el 75 lo cumpliré el 17 de agosto. ¿Vas a hacer una fiesta especial? Haré un salto mortal de smoking en casa. Sí. Pero yo nunca he pensado en términos de edad, os lo digo con toda sinceridad. La verdad es que mi madre, que es un ejemplo en mi vida, he estado pues, admirándola siempre, ahora hace 13 años que falta, siempre fue joven. Por eso te he dicho al principio lo de hay gente que nace muerta y otros que ejercemos de jóvenes. Nunca me planteo el ayer. De momento tengo la enorme suerte de tener una salud extraordinaria.
Por lo tanto, mientras dure, tengo planes y siempre he pensado que todos somos un burro, me hablo de mí, ¿no? De un burro, y cuando el burro no tiene delante zanahoria se para, y cuando se para salen telarañas, y si salen telarañas llegan las enfermedades. Por lo tanto, creo que es muy importante tener planes, los cumplas o no, pero hay que tener proyectos, y yo siempre estoy lleno de proyectos. Sí, porque además los proyectos muchas veces no dependen de ti mismo, pero como bien hablábamos, ¿no?, antes con Mar en la comida, si tú no proyectas cosas, el engranaje no se oxida, ¿no? Y sobre todo cuando tienes el talento que tiene Pedro. Bueno, pero aparte de esto, el talento. Mi madre decía siempre un pensamiento que a mí me gusta mucho, decía, todo lo que tú abandonas te abandona a ti. Y entonces esto que contaba Moisés, que es cierto, yo tengo una piscina en casa, helada en el exterior, con un trampolín rudimentario, pero un trampolín desde el que doy saltos mortales, y lo hago por coquetería, evidentemente, lo reconozco, y porque era saltador de trampolín cuando era crío, y porque ese es mi test de encontrarme bien, en forma. Y el día que no lo haga me preocuparé. Hombre, llegaré a los 120 no lo haré, o a los 214, ya veremos. Pero yo me preocupo cada día de hacerlo. Y aquí os hacéis cargo de lo que es la temperatura, pero en Madrid en enero estamos a -2 y el agua está a 8 grados. Tengo tanto frío como los demás, lo que pasa es que conozco el beneficio que produce tirarse al agua. Entonces no me constipo casi nunca, por lo tanto soy un privilegiado y viene de eso, entre otras cosas, aparte del deporte y de ver muchas cosas. Aquí habrá gente de edad como la mía y yo no recomiendo nada, pero sí le digo, por si le vale de referencia, que hay que hacer muchas cosas que no se refieran a uno mismo. Yo voy al cine 4 o 5 veces a la semana, escribo todos los días, compongo, juego a fútbol si es posible, porque ahora yo me entreno con los veteranos del Madrid y del Barça. Ahora los veteranos del Madrid hace 2 años que no se entrenan por la pandemia, pero hay que hacer muchas cosas que no procedan todas de ti. Si no te aireas con otras aguas, te vuelves un charco, y los charcos son poca salud. Es cierto, ¿eh? Qué bonito, un aplauso, porque la verdad es que Bueno, pues imaginaos ir a comer con él. Hace poco estuvimos en Berlanga, que os recomiendo si vais a Madrid, porque aparte de que es del hijo de Berlanga, se come el mejor arroz, y escucharle es una maravilla. Bueno, vamos a hacer aspectos de su vida interesantes. Ya he mencionado el deporte. Efectivamente, juega muy bien a fútbol además, y su especialidad Él también, él ha jugado con los veteranos del Barça muchas veces. Y me ha visto inventar la rabona. La rabona. Para los que no... Bueno, este hombre es el padre de Marc, que es portero, fue portero, pero no de discoteca, no. Pues Marc, portero. Te cuento por qué invento la rabona, que no la invento. Yo tenía 8 años, instituto en Menéndez y Pelayo, Barcelona, 8, 10, 12 años, y mi compañero de estudios era Reixac, Carlos Reixac, el gran jugador del Barça y de la selección, y él era un zurdo extraordinario, y yo con la izquierda ni la rasco. Y entonces me inventé eso de darle por detrás, y ahora los brasileños le han llamado rabona, me lo han robado. Solo era un remedio. Bueno, pues jugando con los veteranos del Fútbol Club Barcelona coincidíamos, por supuesto, y tuvimos la suerte de compartir espacio físico, es decir, el terreno de juego con leyendas como Kubala, como Manchón, con Fusté, con Chiqui Begiristain, pero sobre todo recordamos con mucho cariño a Kubala. Kubala era un gran hombre, una persona estupenda. El hecho de poder jugar con veteranos que han sabido jugar al fútbol maravillosamente bien, tú te imaginarás lo que puede ser, ¿no? Pues yo he jugado con Cruyff, he jugado con Maradona, he jugado con Zidane, he jugado con Kubala, he jugado con Stoichkov, con Butragueño, con Santillana, con todos ellos, y me han aceptado, pues como aceptan a los que llegamos allí de advenedizos. Y entonces, como no hay competitividad, porque quieren ganar el partido, pero tampoco se enfadan mucho. En los veteranos del Barça, cuando vamos, ahora hace tiempo que no vamos, repito, por la pandemia, la gente se mezcla, juegan exjugadores con aficionados. Serrat venía a jugar con nosotros, en el Madrid Bertín Osborne, Víctor Manuel, Miguel Ríos, y entonces nos mezclábamos todos y el equipo estaba compensado. Pero en el Madrid ahora no, en el Madrid ahora los veteranos del Madrid juegan contra la otra peña, que es la Peña Juanito, y quieren ganar siempre. Entonces, es muy divertido. Por ejemplo, yo recuerdo, Kubala era un tipo que tú perdías el balón y no te lo exigía. Hay otros no, algún jugador, por ejemplo, Puskás, el gran Pancho Puskás, era muy buena persona, pero era muy exigente. Y te enviaba un balón y no te había llegado y decía, ¡Pedro, mígame, hijo puta, que estoy aquí! Digo, Pancho, si no me ha llegado el balón todavía. Un día con un jugador del Barça que fue el máximo goleador hasta que llegó Messi, César Rodríguez, leonés, un tipo estupendo, fue el primer día que yo fui a jugar. Yo tenía entonces 26 años. Yo había jugado en los infantiles del Barça con Reixac, pero suspendí 4 asignaturas y entonces mi padre me dijo que se acabó y estudiar y tal, y se acabó.
Pero se lo agradezco, porque con 25 años seguía estando muy en forma y ya me dedicaba al teatro y pude ir. Y el primer día que fui a jugar, yo soy muy chupón. Yo cojo el balón y me lo quedo para mí solo. Ahora ya no tanto porque me pesa el balón, ¿no? Y el primer día que voy a jugar con el Barça, con los veteranos, me pongo en un equipo que llevaba el peto amarillo. Y jugaba César Rodríguez en mi equipo de delantero. Y cojo el balón y regateo una vez, y 3 veces, y 4 veces, y no se la doy a nadie, y chupo, y chupo, y chupo, y chupo. Y ya cansado de esto, César recorre 40 metros, viene, me enseña su peto, lo junta con el mío y dice: nene, ¿qué pasa? ¿Que yo no he venido? ¿No me la vas a dar nunca? ¿Qué pasa? Bueno, pues estas cosas te ocurren todos los días y con Stoikov. Y tengo muchas anécdotas que tú también has vivido. Sí. Da mucho gusto estar jugando con... Yo no soy un hombre fanático de nada, pero admiro a la gente que lo hace bien. Y jugar, pues, ¿qué os voy a decir yo? Pues con Butragueño, que no dice ni pío. Te da una pelota y la pierdes y no dice ni pío. Y Kubala era de esos, que perdías un balón y decía: no pasa nada, ahora cogemos, empezamos otra vez. Kubala, que tenía, con 70 y tantos años, tenía un cuerpo fibrado, las piernas eran así y además era muy coqueto. ¿Te acuerdas qué hacía? Se remangaba el pantalón, sí, todo lo que podía, como si quedara con un tanga, y se quitaba la camiseta para jugar. Y dices, no puede ser, la edad que tiene el cuerpo de uno de 40. Y era fuerte. Y además, bueno, nos explicaba anécdotas, ¿no? Allí, como aquella la que te he contado antes, ¿no? Bueno, al final no sé si os acordaréis que Kubala pues, tenía problemas con la bebida. Bueno, era una época también muy difícil. Y un día, volviendo con la selección española de Rusia, en la aduana, le preguntó el de seguridad de la aduana: ¿algo que declarar? Y entonces dice: sí, 5 botellas de whisky. Y claro, todos se quedaron mirando. ¿Y dónde están? Dice: aquí. Me dijo: aquí. Y la verdad es que era muy querido. Por eso cuando Kubala falleció, el FC Barcelona quiso hacerse cargo de... Estuviste en el homenaje. Sí, estuve. Un homenaje bonito. Son esas experiencias que hemos vivido con exjugadores que eran cromos para nosotros, pero que sin embargo, cuando juegas con ellos y ves la competitividad, habían algunos que se decían, yo me acuerdo, Víctor Muñoz, de repente perder un balón, pero uno de los, pues no sé, a lo mejor Stoikov, ¿no? No, Stoikov no, pongamos uno que no haya ganado una Copa de Europa, ¿no? Y perdía el balón en un entrenamiento, ¿eh? Y de repente Víctor meterle una bronca y dice el otro: hostia, no pasa nada, que estamos... Dice: ¿cómo se nota que no has ganado una Copa de Europa? Todo eso en un entrenamiento. Y nosotros decimos: los que ni hemos jugado, no veas, vamos a apartarnos y vamos a dejarlo. Eso de llegar al aeropuerto y decirlo de Kubala, de 5 botellas de whisky, me recuerda a mí. Yo tuve la suerte de conocer a Dalí. Estuve en su casa, íbamos a hacer un programa de televisión cuando yo tenía 24 años, por ahí. Y cuentan de Dalí, luego yo supe cosas de él, algunas puedo contar. Cuentan de Dalí que un día, volviendo de Estados Unidos al aeropuerto de Barcelona, la Guardia Civil le dijo: ¿algo de valor que declarar? Y Dalí se miró de arriba abajo y dijo: ¡todo yo! Era un tipo muy brillante. Al principio extraño, claro. Uno tiene 20 y pocos años y está con Dalí, pero en realidad no sabe quién es Dalí. Te enteras después, cuando vas cumpliendo años. Joder, yo he estado con Dalí tanto rato en cosas. Sí. ¿Que era realmente tan genial? Sí, Dalí era, claro, de joven no lo entiendes. Cuando ya cumples más años te das cuenta de la dimensión y que él se había inventado un personaje. Por ejemplo, os cuento, iba yo a hacer un programa de entrevistas, teniendo 20 y pocos años, 24, que finalmente hice, esto ya muchos no os acordaréis, se llamaba Viaje al Fondadé, televisión en blanco y negro. Entrevisté o charlé allí con Fernando Rey, con Kubala, con Manolo Escobar, con Concha Velasco, con más personas, con el propio Kubala, sí, con Fernando Rey, alguien más, bueno, hasta 7. Arturo Fernández no. Fernando Rey, Manolo Escobar, Concha Velasco, Álvaro de la Iglesia, que era el director de la revista La Codorniz, la revista más libre en tiempos de Franco. Bueno, la cuestión es que íbamos a haber empezado con Dalí. Entonces estuvimos trabajando casi un mes yendo a Cadaqués, yo soy de Barcelona, y íbamos a Cadaqués a hablar con él. Y era redactora de aquel programa que íbamos a hacer, Mercedes Milá. Y entonces Dalí fingió que se enamoraba de los pies de Mercedes Milá. Y entonces, cuando entrábamos en casa de Dalí, obligaba a Mercedes a descalzarse y Mercedes ponía los pies así encima de una mesa. Y entonces Dalí, mirando los pies y mirándome a mí, decía: este empeine fálico catalítico me produce una erección supina. Y yo me quedaba con una cara de gilipollas
Y me decía mirándome, Pedrito, tú eres muy vergonzoso y para ser artista no se puede ser vergonzoso. Mira este bigote que yo me he dejado el bigote para que mientras la gente se fije en mi bigote, yo detrás de él hago lo que me sale de los cojones. Ay de Dalí. Claro, en esa época me tuve que estudiar la vida de Dalí, que luego nos dejó colgados y no quiso hacer el programa porque se enteró que justo en la emisión del programa yo debutaba en un teatro en Barcelona y con buen criterio, que ahora entiendo, dijo, no, si es un artista, si no cobro no voy. Y no vino. Y nos dejó con un estudio montado con motos colgadas por el techo porque quería motos que parecían fálicas y tal. Entonces me tuve que estudiar su vida. Y su hermana Ana María Dalí había escrito un libro sobre la vida de la familia. Dalí se enfadaba mucho con su padre, por lo visto luego acabaron bien, pero una vez que se enfadó mucho, y esto viene en el libro y no lo ha desmentido nadie, Dalí, enfadado con su padre, disculpadme lo que digo, Dalí se masturbó, metió el semen en una botella y se lo envió a su padre con una nota que decía, ¡ya no te debo nada! Cosas de Dalí. Sí, sí. Bueno, ¿y llegaste a conocer a Gala? No, a Gala la vi una vez en su casa. Recuerdo que un día, comiendo con Fernando Rey, que era que venía al programa, me dijo Fernando Rey, que era un tipo también extraordinario, elegantísimo, me dijo, Gala es la mujer más siniestra que he conocido, porque Buñuel, que era amigo de Fernando Rey, estuvo un día a punto de estrangularla por ser, según Buñuel, la persona que había separado a Dalí y a Buñuel. No, yo de las veces que fui a casa de Dalí, que fueron 2 o 3, una vez vi a Gala pasando por atrás, pero nunca hablé con ella, nada. Imagínense qué ambiente se debió vivir. Bueno, todo esto de conocer tanta gente, porque he hecho muchas cosas, cine, radio, televisión, música, libros, etcétera, etcétera, es una fortuna. Es una fortuna porque hay gente que sabe mucho más que tú, que te enseña cosas. Y yo os puedo decir con toda sinceridad que he aprendido mucho más escuchando que estudiando, muchísimo más. Y si no, recordad el programa La Noche Abierta, que es un programa que aún sigue, para los que somos periodistas y hacemos entrevista, un referente. Ahora iremos con esa faceta que vamos a ir desgranando y escucharlo, ya la veis que es una maravilla, porque además que me imita muy bien. Vamos con algunos de los personajes que él ha conocido y yo, que he estado en 7 Juegos Olímpicos, nunca he llegado a entrevistar a un campeón de gimnasia japonés. Y sin embargo, Pedro Ruiz tuvo el valor... Sí, os reís, ¿no? Pues explícanos, ¿qué pasó con el campeón del mundo de Japón? Bueno, como se trata de pasar un buen rato, tanto nosotros como nosotros mismos, pues Moisés saca estas cosas que me han ocurrido en la vida, que quizá algún día haré una serie en Movistar de anécdotas que se llamen Mi vida es una anécdota, porque en realidad la vida de todos no es más que una anécdota. Pasamos un rato por aquí, pagamos Hacienda y nos morimos. Eso es todo. Hay quien ni paga. No hay más, pues entonces vive menos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en esa época yo tenía pues 20 años o 22 por ahí, pero imaginaos tiempo de Franco muy vivo todavía. Y entonces envían a Mercedes Milá, yo he tenido muchas cosas paralelas con ella en el tiempo de dedicarme a la tele en informativos, y viene Mercedes Milá de entrevistar al campeón del mundo de gimnasia deportiva, Toshiro Kenmotsu. Si luego entráis en Google y tal, buscáis Toshiro Kenmotsu, saldrán fotos de él en ese momento siendo campeón del mundo. Y viene Mercedes Milá con una entrevista que dura 5 minutos, pero la entrevista no se puede emitir, porque en el telediario de aquel momento permitían que las conexiones duraran 1 solo minuto. Si te pasabas 1 segundo del minuto, te cortaban la conexión. Y entonces escucho al jefe de informativos de Televisión Española, el señor Sáenz Guerrero, loco por un pasillo, Merceditas, esto no se puede poner porque dura 5 minutos. Claro, imaginaos, el intérprete dice, que ha dicho, que pregúntale, que dice, 5 minutos. ¿Se ha pasado? Claro, entonces me ve pasar por un pasillo Sáenz Guerrero y como sabe que yo tengo ya alguna tendencia al teatro y que sé hacer algunas cosas un poco raras, me dice, Pedrito, hijo mío, ¿qué se te ocurre? ¿Qué hacemos con esta entrevista que tiene que durar 1 minuto? La veo, me doy cuenta de que no hay forma de arreglarla. Ahora sí, con los teléfonos se monta todo, porque todo es digital y se montan los audios y tal. Entonces no. Digo, déjame una cámara que me la llevo. Digo, ¿pero qué vas a hacer? Bueno, me da la cámara, me voy al Palacio de los Deportes y encuentro al intérprete de la selección japonesa. Y le digo, por favor, escríbeme en un papel estas 2 preguntas. ¿Por qué ha sido usted campeón este año? ¿Y por qué Japón siempre tiene ventaja en esta disciplina? Me lo escribe, pero con caracteres japoneses. Digo, no, por favor, escríbemelo con letras nuestras de Europa. Vale, me lo pone. Memorizo las preguntas, y todavía me acuerdo. Doste anamatawa saiko ono taiso sensu de mika y doste mihon wa itsumo soino de suka.
Bien, hago venir a Toshiro Kenmotsu, el intérprete está al lado, y miro a Toshiro Kenmotsu y le digo, Dostiana Matagua Sai Konotacho Sensu de Mika. Y él se ríe y empieza. Cuando le hago la segunda pregunta, contesta igual, y entonces le digo al intérprete, por favor, dime qué ha dicho. Me dice lo que ha dicho, traducido, lo memorizo, y le digo al intérprete, pues dile que ahora cuando grabemos la entrevista, que lo diga igual, porque yo lo traduciré más corto que tú. Y entonces cuando voy a hacer la entrevista, en vez de decir el japonés como si fuera un papagayo, hago ver que estoy buscando en mi amplio vocabulario japonés. Y digo, señoras y señores, está con nosotros el campeón del mundo de gimnasia deportiva, Toshiro Kenmotsu, al que voy a preguntarle por qué ha sido campeón este año y el pasado no. Toshiro, dostiana matagua sai konotai so sensu de mika. Y él empieza, aguana llamada, y yo con la cabeza haciendo... Dice que bla, 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 bla. Y termino la entrevista diciendo, arigato sayonara Toshiro Kenmotsu. Día siguiente, 3 de la tarde, estoy comiendo en casa con mi padre. Mi padre tiene una cuchara de sopa en la mano y sale en la televisión mi entrevista en japonés. A mi padre se le cae la cuchara. Y teníamos entonces en Barcelona, mi madre tenía una tienda de bacalao en la calle Arimón, y al día siguiente se puso la tienda así, de señoras que iban y le preguntaban, Juana, ¿su hijo sabe hablar japonés? Y mi madre dijo, se defiende. Pues eso. Así es. ¡Qué bueno! Juro que todo esto está explicado con salsa de teatro, pero prometo que es verdad de la última a la primera palabra, todas ellas. Sí, sí, sí. Bueno, ya saben. Dostean amatagua sai konotashi sensu de mika. ¿Cómo se dice esto aquí en Alaurín? A la cárcel. No. Coño, yo no he estado ahí nunca. Estaba por aquí cerca, está en las buenas. Bueno, es que Pedro, claro, no ha sido periodista, pero si sabía japonés, puso en marcha el Estudio Estadio, la Moviola, muchas entrevistas. Por ejemplo, en Deportes Estudio Estadio, ¿cómo nace la idea de hacer un programa que no dejaba de ser el resumen de la jornada de fútbol, ¿no? Pues yo dejé Estudio Estadio hace ya muchos años, 40 y tantos, por ahí. Pues porque en ese momento mandaba en Televisión Española el Opus Dei. No digo nada contra él, solamente es un dato, ¿no? Y entonces, en tiempo de Franco, pues no se podía hacer teatro y televisión al tiempo porque decían que el mundo de la farándula no era digno. Y me pusieron en el brete de decidir entre la televisión y el teatro. Y entonces dejé la televisión, me despedí una noche y empecé en el teatro. Y ese es el motivo, y luego ya no pasaba nada, porque yo tampoco tengo ningún fanatismo deportivo. Me ha gustado siempre más el mundo de la interpretación y de la composición, etc. Y eso ocurrió hace 40 y tantos años. Y empezó de la forma siguiente. Ahora todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo hace Zooms y Skypes, etcétera, etcétera, pero en aquel momento Televisión Española no tenía unidades móviles ni en Sevilla, ni en Bilbao, ni en Coruña, etcétera. Con lo cual yo decía, al empezar Estudio Estadio, teniendo yo 24 años o 25, decía, buenas noches, tenemos todos los partidos, y teníamos 3 solamente. Pero entonces iban llegando los partidos a Prado del Rey en una avioneta y los tiraban en un paracaídas. Sí. Entonces había que revelar la película. Era cinta de película. Era cinta de película. Y entonces ya cuando oíamos pasar una avioneta, yo pensaba, bueno, tenemos uno más. Y así era la cosa. Y la famosa Moviola, que ya muchos no recordarán lo que es, pues era un aparato del cine oxidado que yo fingía en el estudio que lo manejaba, pero no lo manejaba yo, lo manejaban en el control, era un videodisco, y desde ahí se ponían las jugadas que yo decía que había visto y no las había visto, las veía en el momento. Pero os voy a contar una cosa muy breve. La mejor enseñanza que me produce Estudio Estadio es la siguiente. Durante los 11 meses que la presento, nunca la dirigí, el título es mío, pero lo dirigía Fernando Ors y Luis de la Plaza. Durante los 11 meses que presento ese tiempo, llega una Navidad. Y en la Navidad de mi casa, mi padre era chofer particular, mi padre ganaba 2.500 pelas al mes, os podéis imaginar para lo que duraba. El pasillo de mi casa de Barcelona, en la primera Navidad y única que hice Estudio Estadio, estaba lleno de champán, de botellas de vino, de jamones, de cestas, no se podía entrar. Dejé de hacer Estudio Estadio y al año siguiente, que ya no hacía Estudio Estadio, llegó una botella de vino del Real Club Deportivo Español. Con lo cual agradecí mucho la lección, porque ya supe que la vida funcionaba así que me pilló preparado el resto. Fijaos. No sé si sabrán muchos que Pedro Ruiz arranca su trayectoria con 16 años haciendo el aullido de un lobo.
bueno, esas cosas, a todos los que estáis aquí nos han pasado asuntos de que las cosas empiezan por casualidad. Sí, yo estudié para actor en la facultad y en la Escuela de Radiofonismo de Barcelona, y un día fuimos a ver cómo hacían una obra de teatro de una persona que algunos recordaréis, José María Bax, que presentó el 1, 2, 3, un tipo de Barcelona con bigotito rubio, muy interesante, muy culto, y era un programa de humor con diferentes sketches cada día en Radio Juventud de Barcelona, y uno de los sketches tenía un hombre lobo, y el hombre lobo pues hablaba hasta que salía la luna y entonces ya no hablaba, solamente aullaba. Y este papel lo hacía un actor llamado Argimiro Lozano. Y yo estaba en el control, éramos los alumnos viendo cómo actuaban, entre ellos estaba Ricardo Fernández Deu, el gran Constantino Romero, estábamos allí viendo, y entonces cuando el actor dejó de hablar y tenía que aullar, se cansó. Y entonces me dijo, chaval, ven tú y aulla por mí que ya no tengo papel. Y entonces yo me metí y a partir del tercer aullido era yo. Con lo cual al día siguiente mis padres dijeron, ¿habéis oído aullar el niño por la radio? Así empezó la cosa. Bueno, fijaos en qué momento entra él en el mundo de la radio. Está con el gran Constantino Romero, con uno de los maestros, Juan Manuel Soriano, con los grandes de los que aprendiste mucho. Con Tino Romero tuviste una amistad muy, muy profunda, ¿verdad? ¿Os acordáis, no, de Constantino Romero, muchos? No solamente por ser Darth Vader, era la voz, el precio, ¿cómo se llamaba? El tiempo es oro, ¿verdad? El gran programa que hacía en la 2. De todos, esa voz. La de Clint Eastwood toda la vida, etc. Sí. Teníamos 17 años, estábamos... ¿Se ha caído una dentadura? No. Ha sido nombrar a Clint Eastwood y ya está, ya perdió los nervios. Teníamos 17 años y nos presentamos a estudiar pues para actores de radio y ese tipo de cosas y os juro que lo exagero un poco para hacerlo divertido, pero en el fondo no. Y entonces pasaron lista y dijeron, fulano de tal, presente, mengano tal, presente, Pedro Ruiz, presente, 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 Constantino Romero, presente, con 17 años. Entonces Constantino y yo nos hicimos muy amigos, luego le siguió su carrera y recuerdo que un día, porque forma parte de mis amistades mejores, salimos de clase, nos fuimos a ver una obra de teatro que se llamaba La inocencia se sienta en el sofá con Ana María Barbany en el Teatro Windsor de Barcelona. Eran las 100 representaciones, terminó la función y entonces hubo un fin de fiesta. Y en el fin de fiesta salió un chico con una guitarra, Joan Manuel Serrat, y nos conocimos allí y desde entonces somos amigos. Muy amigos. Joan Manuel Serrat, que además tenemos bueno, él es mucho más amigo, pero yo tengo una amistad también bonita con él, generoso como pocos, fan del Fútbol Club Barcelona, le gusta mucho el fútbol además. Serrat venía a jugar con nosotros. A jugar con nosotros. Pero se rompía enseguida de los tobillos. Sí, sí, porque era muy, pero él era muy, fijaos, un Joan Manuel Serrat cuando venía a jugar allí sentía absoluta adoración y respeto máximo por las leyendas del fútbol y un respeto sensacional por gente que él admiraba, siendo un Joan Manuel Serrat, que además... Bueno, ahí está en su canción la famosa delantera Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Él es un barcelonista enorme, igual que Bertín es un madridista enorme, y etcétera, y hay que llevar las dos cosas juntas. El otro día, por cierto, en Madrid, donde vivo ahora, he vendido mi casa de Barcelona hace poco rato, fui al Hotel Intercontinental en Madrid, que es donde yo viví 2 años cuando debuté en Madrid, hablo del año 78. Y el Barça el otro día se hospedó en el Intercontinental, el día que le metió 0-4 al Madrid. Y me encontré con todos los directivos del Barça con los que jugaba fútbol, y Moisés lo sabe, porque Laporta venía a jugar con nosotros. Sí, y Laporta... Y el de balonmano... Enric Masip. Entonces Laporta, muy cariñoso, oh, Pedro, vente con nosotros, lo decía en catalán, yo lo que digo en castellano, vente, tienes que acompañarnos. Total, que acabé en el palco del Madrid viendo el partido del 0-4. Y los del Barça, cada vez que marcaba el Barça, hacían así con los puños solamente. Nada de ¡hostia! Y cuando terminó el partido, Laporta los reunió, yo estaba en la sala con ellos, y les dijo, dice, y ahora ni una declaración por encima de nada, elegancia. Y entonces me dice Laporta, dice, hostia, qué suerte nos has dado, ven todos los partidos. Digo, ya, pero Florentino me ofrece 15.000 por partido, tú verás lo que haces. Bueno, tú has tenido mucha amistad con varios presidentes del Real Madrid, concretamente. Pues mira, para que veáis cómo ha atrasado esta convivencia de este país, que es un país pequeño, de un planeta pequeño, de un universo muy grande, os contaré que en uno de mis espectáculos en el Teatro Victoria en Barcelona se dio esta circunstancia. Vino Maradona
a ver el estreno de mi espectáculo, y al lado de él se sentó Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, pero presidente e ídolo del Barcelona, juntos en 2 butacas contiguas. Esto hoy no se da. No nos imaginamos a Florentino con Messi, en su momento, en un estreno, no en una fiesta de la entrega de premios de marca, no, en un estreno de una cosa de teatro o de música. Hemos atrasado. Y hemos atrasado también porque, como Pedro por su casa, reuní en una mesa de jugar al dominó, haciendo de un personaje andaluz, el Séneca, que era el que hacía picha, la ficha y todo eso, conseguí que vinieran a jugar conmigo por demostrar armonía, no por política, a Rodríguez Sagún, Chiqui Venegas, porque no pudo venir Felipe González ni Adolfo Suárez, Carrillo y Fraga. Esto ahora no se consigue. Digo yo que hemos atrasado, ¿no? Algo hemos atrasado. Bueno, ellos sabrán. La verdad es que, si os acordáis de los programas que hacía en televisión, fue además con unos índices de audiencia tremendos. Y que haré. Y que harás, porque aún es como Frank Sinatra, a lo mejor está por llegar. Y Pedro Ruiz lo va a conseguir porque además tiene mucho talento y es joven para hacer. Y además siempre ha sido... Y más, soy soltero. Y es soltero. Lo digo para que ninguna se fíe de mí. Me decía, mira que si me sale novia Ana Laurina ahora, fijaos. Bueno, siempre se han dado cosas más difíciles en la vida. A ver, siempre ha tenido fama de conquistador, ¿eh? Ya. Bueno, decía que los programas de televisión que él ha puesto en marcha siempre han sido pioneros, siempre han sido pues muy avanzados, ¿no? Para el tipo, por Estudio Estadio, o como Pedro por su casa, Esta noche Pedro. ¿Cómo das el paso de la radio a televisión? ¿Quién te ofrece por primera vez un programa donde sale el ¡qué buena estás, Carolina! Bueno, pues lo hacía mejor. La primera cosa que hago en televisión es compartiéndola. Yo hice 10 años de radio. Entre los 17 y los 26 o 27 estuve 3 años en Radio Juventud, 3 años en la cadena SER, 3 años en Radio Nacional y en Radio Peninsular. Y en una de estas, estando ya en Radio Nacional, había un programa que se llama Pista de Circo, que se hacía los domingos por la tarde, y lo presentaba Artur Kaps. Artur Kaps era un tipo extraordinario. Y era austríaco. Austríaco, con el que yo presenté la primera elección de Miss España televisada, donde ya hubo tongo. No me digas que saliste tú ganador. No, yo quedé segundo porque no tenía pecho. Pero esto os lo prometo, ¿eh? Yo puedo no ser compartido, pero no cuento mentiras nunca. Estábamos transmitiendo en directo por la primera cadena. Yo tenía 25 años, 25, es decir, hace 50, 39, no 49. Y entonces ganó la representante de Málaga, que no me acuerdo cómo se llamaba. Está aquí. Pero una llamada telefónica de Madrid hizo que se cambiara el resultado y ganó la representante de Madrid, Mari Carmen Muñoz, que luego fue novieta de Jesús Quintero. Y yo estaba en el escenario y como el jurado se estaba peleando, pero tirándose sillas detrás de los... había que seguir hablando porque aquello no se arreglaba. Así que ya comprobé cómo funcionaba eso de Miss España en ese día. Habló del año 70 o así. Hay revistas por ahí con fotos de todo eso. Entonces tú empiezas a hacer televisión. Y entonces me pidieron hacer una cosa en Pista de Circo y como he hecho gimnasia siempre, salía en un circo yo diciendo que mi padre era el dueño del circo y que no me dejaba trabajar. Y entonces daba un salto mortal y decía, no sé por qué no me dejas, si yo hago saltos mortales. Lo del salto mortal que hago en la piscina lo hago por muchas razones. Primero por coquetería, admitido. Pero luego porque no quiero rendirme y porque creo que la vida es un salto mortal. Hay que dar saltos y luego te mueres. Pero yo quiero dar el salto con mi energía y no quiero perderla. Y siempre has hecho saltos sin red porque has sido un hombre muy valiente, muy arriesgado en tus propuestas. Y la mayoría han salido bien. Pues, por ejemplo, el libro gordo de Pedrete, Esta noche Pedro, con ustedes Pedro Ruiz, siempre era un salto adelante en conseguir unir a lo más granado. Las imitaciones, yo tengo el disco en el que él sale imitando en una época en la que no había imitadores de políticos, por ejemplo, Carrillo, yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Como imitaba y caracterizado. Ahora es muy fácil porque ves a Latre, a José Mota, pero en su momento el gran imitador, ¿qué te decían los políticos que se veían imitados?
Vamos a ver, mi territorio más transitado es el teatro. Aquí no he podido venir porque, en fin, ha habido parrones en mi vida. Yo he hecho 30 espectáculos de teatro distintos, que es donde ha estado la libertad siempre. En la televisión no, la televisión depende de los políticos, etcétera, todo lo que ya sabéis, ¿no? Entonces son 30 obras de teatro. Ahora estoy haciendo una que se llama Locos, que sí podrá traer a Málaga cuando podamos. Pedro, concejal, Andrés, se está ofreciendo, pero No, como Zidane, ¿eh? No. El balón está pidiéndolo a gritos. Vamos. Yo no me ofrezco, me elevo el precio. No, bueno, digo todo esto porque todo esto empezó en la Facultad de Derecho y en estudios, cuando estudié Preu y todo eso, imitaba a los profesores y bueno, fui el primero en hacerlo y el primero en olvidarlo porque no me divierte. Me divertí en aquel momento y como le digo a Carlos Latre cuando me encuentro con él, le digo, Carlos, con el tiempo dejarás de hacer imitaciones porque te aburrirás. Con todo el respeto, pero llega un momento que dices, ¿qué hago yo imitando a Pedrerol? Claro. A mí, con todo respeto a Pedrerol, entonces ya quieres hacer de actor y otras cosas. Es una época de la vida. Yo empecé en el Juicio Bufo en Barcelona. El Juicio Bufo en Barcelona era la única cosa libre que había en España con Franco vivo. Los días de San Raimundo de Peñafort nos juntábamos 8 o 10.000 estudiantes en el hall de la Facultad de Derecho y hacíamos un juicio al país, imaginaos, con Franco vivo, donde yo imitaba a Franco, con Franco vivo. Y a través de unos circuitos de radio y televisión, y entonces en la calle estaban los grises esperándonos y dentro estaba la fiesta. Bueno, esto era una cosa aparentemente sencilla, pero era lo único que ocurría. En Madrid había otra fiesta, que era la fiesta del rollo, que se parecía. Y eso es lo que me dio un poco de cancha. Y luego ya llegué al teatro, por razones muy largas de contar, y he hecho muchos espectáculos, primero de políticos y ahora ya sin ellos. Hay un episodio en la vida de Pedro Ruiz que tiene como escenario el Club Siglo XXI de Madrid, en un momento muy, muy delicado y donde a partir de ese momento gana el apodo de el Adalid de la Libertad. ¿Qué pasó? Tú estabas en Barcelona actuando y te dicen, vente para Madrid, chavalín. Esto fue, hay que remontarse muy atrás, los jóvenes, que me disculpen si hay alguno aquí. El 11 de marzo de 1974, 74, fijaos el tiempo que hace, unos días antes vienen a verme actuar en Barcelona. Barcelona tenía un caldo de cultivo de libertad distinta a Madrid en ese momento, por lo que fuere, por estar cerca de Francia. La gente de Madrid venía a Barcelona a ver pues, striptease, transexuales, libertad en el Molino, etcétera, etcétera. Y entonces los que éramos de Barcelona nos parecía que aquello era natural. Llegamos a un punto en que la presidencia de Carlos Arias Navarro llegó al 12 de febrero de ese año, donde él preconizó o dijo que se avanzaba un espíritu de apertura y que iban a abrir los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y dijo que era el espíritu del 12 de febrero. Con ese motivo, unos miembros del Club Siglo XXI, el Club Siglo XXI es el club de las conferencias políticas más conocido de Madrid, ya en aquella época y ahora también, vinieron a verme actuar en Barcelona. Yo estaba actuando en un teatro de Barcelona y hacía un espectáculo muy subido de tono para la época, pero muy subido de tono, me río de los de ahora, muy subido de tono. Y entonces dijeron los directivos, pues está bien, le contratamos para que venga a trabajar en el aniversario del club, que es el día 10 de marzo, en el Hotel Eurobuilding en Madrid. Ven el espectáculo, les rasca un poco, pero no les parece mal, y me contratan. Y yo voy al Club Siglo XXI, os doy mi palabra de honor, sin saber si era un club de alterne, más o menos, ¿eh? Y era donde se cocían todas las pequeñas conferencias políticas del momento. Y comparezco a hacer ese espectáculo, que luego ahora os contaré cómo era, con 600 personas de público, todo el gobierno de Carlos Arias Navarro, la hija de Franco, todo el Opus Dei, toda la Falange y todos los embajadores de todos los países. Y antes que actúe yo, hay un desfile de modelos de Nina Ricci, las modelos quedan airosas y muy bien, y después de eso, sin que la gente supiera qué iba a pasar conmigo, actúo. O sea, ¿sales ahí al escenario tú solo? Nadie sabía de qué iba el espectáculo, salvo los que me habían visto en Barcelona. Y entonces empiezo, y, en fin, es que no, esto daría para 5 horas y no quiero entreteneros. El primer número que había en el espectáculo era una parodia que yo hacía de un político americano al que le contestaba el eco. De modo que yo decía, por ejemplo, ¿dónde creéis que tengo los duros recaudados de vuestros impuestos? Y decía el eco, puestos, puestos, puestos. No, porque yo voy por la cara dando mi tarjeta, mi cepillo, pillo, pillo. He dicho mi tarjeta, jeta, jeta.
el Opus, la Falange y la hija de Franco y todos. Y terminaba este político diciendo, seguid así y todo continuará sin polémica ni disputa. Y se oía, ¡tu madre! ¡Tu madre! Bueno, esto en ese momento. Espera. El segundo número era el tiempo de César Pérez de Tudela, el famoso alpinista que subía a todas las cumbres habidas y por haber. Y el segundo número era una pantalla enorme con una foto de la maja desnuda, punteada desde los tobillos hasta las tetas y luego por el culo por detrás. Y yo contaba cómo escalaba la maja desnuda. En primera fila la duquesa de Alba. Vamos, lo más oportuno que se puede hacer. El tercer número era un servidor vestido de cura, con una calva y un templete, haciendo un cura del Opus y largando contra la iglesia. No contra la iglesia, sino sobre la iglesia. Ahí se paró todo y salieron gente del Opus, me acuerdo de Alfonso Osorio, que luego fue ministro, ¡basta ya, que se calle, no tiene ninguna gracia! Se encendieron las luces, ¡fuera vosotros los de la Falange, vosotros que siempre! Se montó un pollo allí. 10 minutos la luz encendida, todo parado, mis técnicos acojonados, yo no sabía qué pasaba. Y Carlos Arias Navarro siguió sentado. Y la hija de Franco siguió sentada. Después de mucho barullo se reanudó. Y entonces seguí el espectáculo como pude, pero claro, imaginaos, yo llevaba cintas grabadas y películas y tal, y pensaba, si por esto se han puesto así, por lo que viene no me quiero imaginar lo que va a ser. Entonces hacía una parodia de Hermida, no sé cuántos, y casi al final hacía una parodia de Victoriano Fernández Asís. Victoriano Fernández Asís era el hombre que entrevistaba a todos los ministros de Franco, que hablaba con esta voz así, señor ministro, dígame usted lo que quiera, de lo que quiera, porque yo le escucho como una oreja gigante que nunca le va a desmentir, señor. Y entonces imitaba yo a Solís Ruiz, y Solís estaba allí presente. Solís Ruiz era un ministro pues, que hablaba como Felipe González, pero más antiguo, antes, ¿no? Y entonces aproveché que la Falange me di cuenta de que iba un poco menos en contra mía que el Opus, y haciendo de Solís dije, muchas gracias, Victoriano, ya sabes que yo no tengo ningún menoscabo porque me imiten públicamente, porque los modernos somos modernos. Y entonces me aplaudió la Falange, coño. Bueno, el resumen de esto es que el espectáculo de 1 hora duró casi 2, con los parones y las protestas y tal. Me subí a la habitación llorando. Mi madre me llamó al cabo de un rato y dice, ¿cómo ha ido? Digo yo, no te puedo contar. No te quiero dar un disgusto. No te quiero dar disgusto. Y al cabo de un rato, después de bañarme y después de una ducha y después de llorar, porque la verdad es que, claro, te pasa algo con un público y no te va bien el espectáculo y te preocupas, pero ese público es irrepetible y ese momento es irrepetible. Al día siguiente todos los periódicos publicaron que se había inaugurado la libertad de expresión y de ahí viene una pequeña leyenda. Entonces, después de llorar en la habitación con mis técnicos, me entró un ataque de risa. Dice, ¿de qué te ríes? Digo, joder, que ahora tiene que ir mi manager a cobrar. Sí. Y me pagaron 125.000 pesetas de la época. Entonces, al cabo de unos días hubo una investigación sobre mi vida para quitarme el pasaporte y esas cosas. No ocurrió y yo me fui a Canarias un rato para ver si me dejaban un poco en paz. Pero este hecho, no digo que me marcara, pero ahí arrancó otro tipo de repercusión de mis quehaceres. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, hemos mencionado antes un programa que dentro de televisión que es histórico porque yo creo que para muchos es muy reciente, se llamaba La Noche Abierta. Yo estaba en Sant Cugat trabajando, no estaba aún en Madrid, y yo, estando en deportes, pues como estaba al lado de la redacción del plató, pues le decía, Pedro, voy a ir, sí, vente a la salita de invitados, y ahí conocía a muchos de los invitados que traía. La Noche Abierta te permitió traer amigos, más de 500 personajes, y muchos de ellos solamente iban porque eras tú. Bueno, La Noche Abierta nace como consecuencia de que mi madre sufrió un ictus en el 97, y entonces ese ictus la deja con la cabeza despierta, pero sin habla y sin moverse. Entonces me dedico a cuidarla, como haría cualquier buen hijo, no se trata de hablar. Y entonces me dedico a hacer esas charlas, pues porque no era un programa de gran producción, no había que rodar fuera, no había que maquillarse, bla, 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 bla. Y así nace. Y entonces, bueno, duró 5 temporadas, lo dejé yo, porque me estaba convirtiendo en un preguntador, y no es que no me guste, pero mi dimensión, la que más me gusta, es la de actor y la de compositor y esas cosas. Y como no me dejaban hacer otra cosa, me quité. Pero me pasaron cosas muy divertidas. Por ejemplo, recuerdo que un día voy por el pasillo y venía Jordi Pujol, este hombre tan honrado. Y Adalid de la ética. Sí. Y me coge por el hombro y paseamos por detrás del escenario y me dice, escolti, Ruiz, escuche.
Me coge por el hombro y me dice, vamos, imagínese que yo, que no, te sigue, sigue, sí. Escuche, Luis, escuche. ¿Usted conoce las folclóricas? Digo, sí. ¿A todas? Digo, sí. ¿Sabe cuál me gusta a mí? Carmen Sevilla. ¿Encuentro qué? ¿Quién es? La más española de todas. La más española de todas. Porque no era Carmen Girona, era Carmen Sevilla. Pujol, que ya todo el mundo más o menos sabe de qué pie cogea y tal, recuerdo que un día en una entrega de premios al que yo acudí, que también me daban uno, de Luis del Olmo, daban un premio protagonista, no sé cuántos, entonces éramos 600 comiendo y entonces salió él y ya la gente estaba muy cansada de escuchar y ya no escuchaba a nadie. Y entonces él, el premio lo daba Onda Rambla, y él, este premio que lo da Onda Radio, y la gente se rió, ja, 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 porque sabía que iba, ¡no! Es Onda Rambla, lo he dicho para ver si escuchaban. Bueno, este es Jordi Pujol. Jordi Pujol, le podías preguntar cualquier pueblo del interior de 3 habitantes de Cataluña, se lo sabía. Había una pausa de publicidad, entraba la publicidad y se levantaba Jordi Pujol y decía, ¿usted de dónde es? Al público, Usted, hombre de Girona, si yo me San Feliu de Estratón, si yo me que hay un musén que tiene una peca en la ingle, yo lo conozco toda la vida. Cualquier cosa que salía, él tenía un dato, cualquier cosa. Se pateaba todo. Como esparcía tanto dinero por ahí, con río por ahí. Bueno, uno de los invitados que tuvo en la noche abierta, por amistad con él, estaba en Estados Unidos, entonces, recién casado con Melanie Griffith, era un malagueño al que queremos mucho aquí, que es Antonio Banderas. Bueno, yo el otro día estuve con él, vine a ver la función, porque estuve en el programa de María Casado, como se sabe, que produce él, y Antonio es un tipazo. Antonio es un tipazo empático, inteligente, sencillo, trabajador y brillante. Yo digo siempre que en España hay muchos tipos importantes desde el punto de vista de ejemplaridad: Gasol, Nadal, Iniesta y Antonio Banderas. Pero lo digo en serio, Y bueno, eso fue en la segunda temporada de La Noche Abierta. Él presentaba su película aquí en el Festival de Málaga, Crazy in Alabama, con su mujer, con Melanie Griffith. Vine a buscarle, fletamos un avión privado porque entonces él no quería ir en aviones porque se montaba mucho barullo. Estuve aquí en el estreno, fuimos a Barcelona y el otro día volví a verle. La obra es fantástica. Y después de la obra hacía una charla con estudiantes de artes escénicas y me quedé. Y fue tan interesante la charla como la obra. Es un tipazo, tiene una inteligencia prodigiosa y además es un tipo muy sencillo y eso siempre es un punto a favor, enorme. Podéis ver las entrevistas de La Noche Abierta, yo soy su representante, en lo que es Televisión Española a la Carta, que es RTV Play. Os las recomiendo porque todas son maravillosas. Carmen Sevilla, Aznar, Banderas, cualquiera de los invitados. Y en esta, Antonio Banderas le confiesa que al igual que Julio Iglesias, dejó el fútbol por una lesión, pero además lo explicaba de una manera muy simpática, porque a lo mejor hemos perdido un gran futbolista, hemos ganado un grandísimo actor y un malagueño de pro. Hemos ganado, fíjate, como si yo fuera de Málaga, que lo seré. Bueno, eso hay que explicarlo, Cuidado. Estando rodando yo con Berlanga la película... Bueno, ahora iremos a hablar del episodio Berlanga y de Moros y Cristianos. Estando rodando yo con Berlanga, Moros y Cristianos, y Banderas estaba rodando, haciendo una colaboración con Óscar Ladoire en Esa cosa con plumas, se urdió un partido de fútbol entre el equipo de Berlanga, que eran todos muy mayores, y los de Óscar Ladoire. Y jugamos en un campo de tierra al lado de mi casa, en Madrid, en Pozuelo, y jugaba Antonio con el equipo contrario. Y quedamos 4-4. Y yo marqué los 4 goles de mi equipo. Y me dice Antonio, pero tú aparte de jugar a fútbol, ¿a qué te dedicas? Sí, empatamos a 4. Y ahí le confiesa a Antonio que le pegó, como le dijo al entrenador, tú pega fuerte, pegó al suelo y se rompió el pie y dijo, se acabó de jugar a fútbol, me dedico a la interpretación. Bueno, entre los muchos invitados que tuvo, por supuesto, Serrat, y ese día Serrat tiene un regalazo que... No te corto, implemento. Si queréis ver uno de los mejores momentos de La Noche Abierta, poned en Google o en YouTube Juan Manuel Serrat, Pasión Vega y Pedro Ruiz cantando Lucía. Ese es uno de los momentos. ¿Os acordáis? Los que lo visteis. Bueno, fue Quintero el que me pidió que viniera Anita es Pasión Vega, y entonces yo la hice cantar con Rafael,
con Josep Carreras y con Serrat. Y son de los momentos más emocionantes. El de Alfonsina y el mar, que cantó con Carreras, no lo he encontrado yo porque yo tengo un teléfono que os voy a enseñar. Este es mi teléfono, que es una jabonera, ¿vale? Sí, no tiene internet, no tiene WhatsApp, nada. Tengo gente que me lo hace porque no quiero, pero buscadlo. Y no quiero por muchas razones, porque respeto lo que todo el mundo haga, y a mí no me gusta. Entonces me pasan cosas que ahora cuento en el espectáculo que hago. Hace poco estando con un amigo, y esto es el arranque del espectáculo que hago ahora, que se llama Locos, y me dice mi amigo, dice, esta es mi novia, que no es española, y le conto 4 cosas de las que yo hago. Y me dice ella, oh, qué interesante, te buscaré en Google. Dije yo, no me encontrarás. ¿No estás en Google? Digo, no, estoy aquí. Y entonces me dijo, es que me siguen 40.000. Digo, ¿pero por la calle? En lo que nos hemos convertido. Esas cosas. En lo que nos hemos convertido. Bueno, Pedro, por suerte, es de los de respetar al máximo a los demás, pero tiene un criterio propio, como ha demostrado en todos sus espectáculos. Y sobre todo porque cuando has conocido, antes hablabas de Dalí, pero vamos a hacer un repaso a algunos de los grandes, antes de entrar en un episodio que requiere un poquito más de trama, porque él ha sido actor en una película de Berlanga, que eso ya marca a cualquier persona. Antes de entrar en eso, él ha conocido personalmente a gente como Paco Rabanne, que, claro, los que lo hemos conocido solamente por su faceta artística, ya vemos cómo es, pero tú lo has conocido en persona. Paco es otra de esas personas a las que uno ha tenido la suerte de conocer. O sea, con Paco salías de noche, yo no soy muy salidor de noche porque no bebo, ni fumo, ni me drogo y tal, pero Paco era un hombre de la vida, ¿no? Entonces, cuando llegaba a casa Paco a las 3 de la mañana, el dinero que le sobraba se lo daba a un pobre que había en la calle. Y el día que vino a la noche abierta, ya con la boina y tal, la cara rajada, empezamos la charla, que luego me fui al hotel con él y con su mujer, con Asunción Balaguer, y me pidió una cosa preciosa que luego la contaré. Entonces, según arranca el programa, sin decir yo ni una palabra, me dice Paco Rabanne, Pedrito, estás guapo. Dice, estás guapo, pero tienes que hacerlo bien. Dice, porque si no lo haces bien, no podrás protestar. Y entonces, digo, Paco, venía con la mano vendada, toda morada, y digo, Paco, ¿qué te ha pasado en la mano? Y dice, te lo voy a contar bien contado, verás. Estaba yo rodando en Francia una película, y con una chica desnuda, guapísima, y tenía que darle un golpe en el culo, y se lo di tan de verdad, como hago siempre, que tenía el culo tan duro que me rompió la mano. Lo que aguantó Asunción Balaguer, pobre mujer, ¿verdad? Lo que debió aguantar. Bueno, Paco Rabanne era... Yo creo que el retrato que mejor lo define era Juncal, ¿verdad? Era así. Sí, en el Juncal las feministas ahora le pegarían, diciendo, las mujeres son un invento maligno. Y yo añadía en el teatro, porque a veces tú metes la mano dentro de una mujer y cuando sacas la mano ya no lleva el reloj. Perdón, las feministas, me casaré con una. No la quiero hacer infeliz. No. Paco Rabanne era un seguidor de las mujeres, como bien sabéis, sobre todo con Carmen Sevilla. Tenía absoluta fijación por Carmen Sevilla. Yo no estaba, estaría Pujol. No estaba. Y Sara Montiel. También conociste a Sara Montiel. Tuviste una muy buena amistad con ella, ¿verdad? Pues una de las cosas más raras que me han ocurrido, de las muchas que me han ocurrido, porque claro, cuando haces muchas, algunas son raras, yo dirigí el último espectáculo de Sara Montiel en Madrid titulado Saritízate. Y entonces le compusimos canciones, le compuso una Sabina, otra Nacho Cano, otra yo le hice 2, una para el espectáculo y otra de arranque y tal. Y entonces ese espectáculo arrancó regular porque Pepe Tous se empeñó en que dieran una serie de ella que se llamaba Desde el Arnau, el Ven al Paralelo o algo así. Sí, Ven al Paralelo. Y entonces, al ponerlo en televisión y en el teatro, en esa época todavía no se entendía que en el teatro era distinto que en la tele, de modo que la gente llamaba al nuevo Apolo y se creían que era la misma cosa. Cuando finalmente conseguimos que eso remontara, porque remontó y se llenó, yo iba todos los días, dirigí el espectáculo y lo escribí, y iba todos los días.
Y una de esas tardes de domingo estaba yo poniendo luces y una persona que salía conmigo se metió a hablar con ella en el camerino, se distrajeron, cosa que yo tenía prohibida, salió al escenario con los zapatos mal abrochados, se cayó desde una rampa, os acordaréis que se rompió el coxis, Sí, se rompió y hubo que suspender el espectáculo y estuvo 2 meses sin poder hacerlo. Para no devolver el dinero, yo me subí y le dije al público, si queréis termino el espectáculo yo o os devolvemos, y me dijeron, termínalo tú. ¿Y tuviste que hacer de Sara? Y con un jersey lila color Podemos que llevaba, me puse a cantar el Ven y ven, el Fumando espero y Chiquito vente conmigo. Y así, si vais al Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Teatro Nuevo Apolo, en la Plaza Tirso de Molina, preguntad a los acomodadores. Allí estuve yo haciendo de Sara Montiel. ¿Y qué tal respondió el público? Bueno, me aguantaron, quedaban 15 minutos, tampoco quedaba mucho del espectáculo. Quedaban 15 minutos. ¿Te pidieron matrimonio alguien? No. Salí indemne. Sara Montiel, qué grande. Y además, ¿os acordáis los que tuvimos el placer de tener a Luis Cobos, cómo hablaba de ella? Era una persona generosa, noble, a pesar de que siempre daba un aspecto de... No, era muy sencilla. Luis Cobos es uno de mis mejores amigos, es de La Mancha también, claro. Antonia era una señora muy sencilla. Luego se inventaba lo que fuere, del cubano, por los rollos, pero era muy sencilla y además yo conseguí, por ejemplo, que en ese espectáculo cogiera las joyas más caras que tenía y dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues vas a hacer una tortilla con ellas. ¿Con las joyas? Y rompió 3 huevos y hicimos una tortilla de joyas. No, era muy sencilla, de verdad, y una persona a la que yo echo de menos mucho. Es íntimo amigo de Rafael. Bueno, Rafael, otro joven valor, ¿verdad?, que pide paso en la música. Rafael, además, estuviste hace poco comiendo en su casa. ¿Y cómo se encuentra, por cierto? ¿Cómo está? El sábado pasado estaba en Chile. Volvió el martes, tenía que haber ido a las 3 puertas y no pudo porque dio positivo en COVID el miércoles por la mañana. Si habéis visto el documental Rafaelismo, uno de los episodios importantes es cuando Rafael le diagnostican una hepatitis a causa de la bebida y la familia no se atreve a decirle que necesita un trasplante y le encargan a su amigo Pedro Ruiz que sea él. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Cómo te lo dijo Natalia? Pues la verdad que estamos contando tantas cosas que parece que yo sea célic y presuma, porque me han pasado muchas cosas. No, pero es así. Pero es interesante lo que está explicando, ¿verdad? Yo estoy disfrutando mucho y me sé todo. Pues Rafael y yo vivimos muy cerca. Yo vivo en Prado Largo, que es una urbanización de Madrid, y él vive en Montepríncipe. 3 minutos, 4 en coche de casa a casa. Y yo tengo mucha amistad con ellos desde hace mucho tiempo, con los hijos, con Natalia, bla, bla. Y cuando llega el momento de la crisis hepática, pues le vamos a ver con frecuencia. Como sabéis, el hígado es muy tóxico y da en la cabeza muchos efectos raros. Un día estás eufórico, otro día no, un día te dice que te quiere comprar la casa, otro día te dice que se quiere marchar, otro día, en fin, estas cosas que da cuando tienes el cerebro alterado, ¿no? Y uno de los días que voy a verle, el día anterior había estado Pastora Soler, yo iba con frecuencia porque estoy cerca, Natalia Figueroa me dice, cuento esto porque está publicado y porque está dicho en el documental por ellos mismos, ¿no? Natalia me dice, no me atrevo a decirlo, hay que hacerle un trasplante, y lo transcribo igual que lo cuento en el documental e igual que lo cuenta Luis del Val en un libro que escribe, porque yo le presento a Luis del Val a Rafael para que le escriba el libro que se llama Quiero vivir. Y entonces me encuentro a Rafael en la terraza de su casa, en el exterior, con paparazzis en la calle, en la puerta de su casa, haciendo fotos, y me siento con él. Él está muy desazonado porque ya lleva mucho tiempo sin mejorar, y arrancamos la conversación, y a la segunda o tercera pregunta le digo, tienes que mentalizarte que has de hacerte un trasplante. No tienes otra salida. Y me mira y me dice, no quiero ir a hablar de trasplante el año que viene. Y entonces a mí se me ocurre decirle, no tienes un año. Esto es lo que reproduce el libro y hasta ahí puedo leer. Y a partir de ahí ya entra la familia, ya entra el doctor Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Me tocó, pasaba por allí, me lo pidió Natalia, lo hice, y si hubiera llegado otra persona de confianza lo hubiera hecho otro. Nunca viste enfadado a Rafael, ¿verdad? Nunca lo has visto levantar la voz. No, en ese momento él estaba muy preocupado. En ese momento, ese tiempo era muy duro. Pero ya pasando del asunto del trasplante, Rafael es un tipo que primero tiene muy claro lo que quiere y va por ello, y es
perseverante, constante y tiene una fe grande en sus propias ideas. Y le puedes decir no sé qué cosas y le puede ir mal un día cuando le ha ido un poco menos bien y continúa y continúa y continúa. En eso es invencible, es único, invencible. Y ya fuera de esto, estar con él en casa, fijaos la fuerza que tiene en el escenario, que es único y irrepetible. En casa no consigues que cante una sola nota. Lo digo en serio. Este reloj que llevo, esto es un regalo de Rocío Jurado, por unas canciones que le hice. Rocío iba a cualquier sitio y se ponía a cantar. Sin embargo, Rafael, tú estás en su casa y le preguntas, oye, ¿cómo es aquella canción que un día cantaste o que cantamos, lo que fue? Y como mucho te hace... No canta. Pero un día en mi casa de Madrid, en Prado Largo, vienen a comer Alfredo Landa, su mujer, Natalia Figueroa y Rafael. Y yo le regalo a Alfredo Landa, que hizo conmigo un sketch en Como Pedro por su casa, le regalo una guitarra muy buena porque no me quiso cobrar. Y Alfredo Landa cantaba muy bien, muy bonito. Tocaba la guitarra pues, al estilo de María Dolores Pradera, cantaba muy bonito. Y subimos a un estudio que tengo, Landa, su mujer, Natalia Figueroa y Rafael. Y empieza Landa a acompañar a Rafael con la guitarra. Venga, canta rapa, canta rapa. Canta rapa. Y rapa que no canta. Que cante rapa conmigo. Y el que no, ese no es mi tono. Que no es tu tono, esto es en re, rapa, que no... Y así le está dando la brasa, la brasa, la brasa. ¿Cómo lo picaría? Que no habiéndolo visto nunca en la vida, yo esto se lo recordaba el sábado pasado a Natalia Figueroa, Rafael llama desde mi casa a la suya y hace que venga el jardinero de su casa con los playbacks de lo que iba a cantar en el Bernabéu y nos canta 40 minutos a 4 personas para dejar callado a Alfredo. No lo he vuelto a ver nunca jamás. Nunca. Es que Alfredo Landa tenía carácter, ¿eh? Un tipazo, un tipazo. Cuando yo debuto en Madrid, viene a verme un día al King Cabaret Literario, cuando hacía los primeros espectáculos de la transición, y me dice Alfredo Landa, dice, Pedrito, lo primero, el riñón. Cúbrete el riñón. Y después del riñón dices que no a todo. El riñón. Ay, madre mía, qué maravilla escuchar con todas Estas anécdotas divierten una conversación, pero todas ellas tienen alguna enseñanza. Claro. Yo creo que a veces se aprende más de una anécdota que de un discurso y de un simposio. Y como se trata de pasarlo bien, por eso la saco a colación, ¿no? Esto no significa que uno sea ejemplo de nada, hablo de mí, pero no siendo ejemplo es síntoma, y los síntomas sirven para detectar enfermedades. No hay más que hablar. Es verdad que ha conocido a mucha gente y gracias a lo que, a mí personalmente, lo que me ha explicado a lo largo de estos casi 3 décadas que lo conozco a Pedro, pues me ha hablado de personas que le han aportado mucho en la vida. Uno de las personas que más se apoyó en él fue Gila. El maestro Gila tuvo en Pedro Ruiz, en sus últimos años de vida, una persona muy cercana. Y tú te volcaste con él, porque aparte de que era tu maestro, era una bellísima persona también. No era mi maestro, no te desmiento, es que me gusta contar las cosas. No, nos llevábamos muy bien, pero él tenía su vida y yo la mía. Entonces ocurrió que Gila, antes de morirse, tenía una deuda contraída con Hacienda del mismo nivel que el de Lola Flores, por la que yo me compliqué la vida saliendo a defenderla y luego el gobierno vino contra mí. Pero esta es otra historia que no voy a contar ahora. Entonces, Gila debía 80 millones de entonces y no sabía cómo salir del asunto por cosas que no voy a contar porque son muy largas. Me acerqué a él, nos hicimos amigos de María Dolores Cabo, la mujer que tenía en ese momento, y su hija Malena trabajó conmigo en La Noche Abierta, tú lo viste trabajar conmigo, y durante un tiempo vino conmigo al teatro y era mi asistente en el camerino. Y en fin, me estreché mucho. Gila, tengo un libro de él escrito, él me regaló antes de morir unos blogs que tengo escritos a mano por él. Y un día, firmándome un libro, después de ver un espectáculo mío, me hizo una dedicatoria que no olvido nunca. Dice, a fulano de tal, mi nombre, no me gusta hablar de mí en tercera persona, a fulano de tal, que es el único hombre que conozco capaz de subir un piano a un 5º piso sin saber si allí vive alguien. Tenaz. Entonces, bueno, el momento final de su vida estuve muy cerca por razones largas de contar. En su entierro nos pidieron la familia que habláramos 4 personas y hablamos Pascual Maragall, Juan Manuel Serrat, Lluís Bassat y yo. Y cuando estábamos en el crematorio con Serrat, con Lluís Bassat, con Maragall y con Bassat, bueno, les dije, mira, pasa esto, hay esta deuda, ¿qué hacemos?
Y entonces decidimos, esto era en julio, decidimos en el septiembre intentar hacer un festival para recaudar fondos, esas cosas que se hacen. Pero el asunto estaba muy estrecho y entonces José Luis Moreno... Habéis oído el silencio, ¿no? Silencio ponderativo. Llamó a la viuda de Gila para ofrecerle hacer un homenaje a él. Y entonces María Dolores Cabo me llamó y me dijo, nos hace falta pronto esto. Estas son cosas que nunca he contado, pero que algún día contaré y las cuento de una manera bondadosa, no me quiero ensañar con nada. Y entonces él le propuso un homenaje que iba a hacer él. José Luis Moreno tenía un momento en que en Televisión Española hacía lo que quería, por razones que os podéis imaginar. Entonces les prometió no sé cuánto dinero e hizo ese homenaje que les hacía falta. Cuento todo esto también porque si entráis en Google y ponéis homenaje a Gila, José Luis Moreno, todo esto que cuento os saldrá. El Ayuntamiento de Madrid dio 14 millones de pesetas, el programa de televisión costaba 34 más o menos y él prometió a la familia 10 o 12 millones de pesetas del momento. Llegado el momento, él había llamado a mucha gente para que fuera, a mí me llamó y le dije que yo no iba a ir, que yo no colaboraba en cosas suyas y que si quería algo que me mandara una cámara. Lo mismo dijo Serrat y de la gente que fue muchos cobraron, otros no. Pero lo que le dio a la familia fueron solo 2 millones de pesetas, que fue lo que el público pagó por entrar a ver el espectáculo. El resto se lo quedó. O se gastó. Estas cosas ocurrían con mucha frecuencia. Sin embargo, él siguió trabajando. Ahí lo dejo. Punto final. Sí. Bueno, pero ya situáis. La bondad de Pedro de intentar hacer lo que se merecía el maestro Gila, pues quedó... Anécdota de Gila, el último día que le vi. Él murió el 3 de julio, creo recordar, 3-4 de julio. Y yo iba todos los días, Clínica Tecno en Barcelona, y Gila había sido muy deportista como yo. Se tiraba del trampolín, también le gustaba nadar, bucear, etcétera, y jugar a fútbol y tal. Y entro el penúltimo día de su vida en la habitación, está María Dolores y está Malena, y hay una enfermera que le está cogiendo los dedos, el meñique del pie y los dedos pequeñitos y haciéndole así. Y según le está haciendo esto, le digo, Miguel, ¿qué hay? ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Y me dice, pues ya ves, haciendo deporte. ¡Qué grande! Penúltimo día de su vida. Cerca de donde estaba en sus últimos días Gila, había otro gran artista que era Terence Simois, que también era otro de los grandes. Terence Simois, de la gente que vino a la Noche Abierta, que quizá ahora intente recuperar alguna presencia en la televisión pública, si me dejan, sí, ya porque durante 18 años ni me han recibido. Esto es otra historia que no viene al caso. Sí, cuando Gila estaba en la Tecnon, estaba también en otra habitación Terence Simois. Y me acerco a verle también porque Terence era buen amigo y me había presentado un libro y tengo alguna anécdota con él muy divertida. La contaré ahora, acuérdame del pelo. Y entro en la habitación de Terence y me lo encuentro en una cuna vallada, con el suelo abajo del todo, sin peluquín, sin dientes, con un dodotis y fumando. Digo, Terence, y dice, es que no puedo evitarlo, Pedrito, no puedo evitarlo. Y esto me recuerda a 2 anécdotas que tienen que ver con el pelo. Con José María García, con el que se me une muchas veces y en realidad tenemos caminos muy separados, aunque nos llevamos bien, un día yo hacía un programa en la televisión pública los sábados a mediodía que se llamaba Duplex Extra Sport. Y consistía en lo siguiente, yo tenía 3 invitados en Barcelona y él 3 en Madrid. Y yo desde Barcelona preguntaba a los de Madrid y él desde Madrid preguntaba a los de Barcelona. Y el que estaba más ingenioso se ganaba un punto de un árbitro que había y al final pues ganaba Madrid por 3-1 o Barcelona por 2-0, lo que fuere. Pero entendieron los políticos del momento que aquello enfrentaba a Barcelona y a Madrid y nos quitaron el programa. Bueno, él lo cobró, yo no. Y un día yo tengo en el estudio a Miguel Poblet. Miguel Poblet era el mejor ciclista del momento. Al sprint ganaba todas las clásicas. Un histórico del ciclismo. Miguel Poblet, un hombre ya un poco gordito, calvito y tal. Y viene al programa y ese día estrena un peluquín. Y lo ve José María García y dice desde Madrid, ¡hombre, don Miguel, ya era hora de que se le viera a usted el pelo! Nos imaginamos el peluquín de la época.
La televisión era en blanco y negro. Se puso colorado el pobre hombre y Miguel chorreaba. Y yendo al tema del peluquín, un día yo termino de trabajar en Florida Park a la 1 de la madrugada, vuelvo a mi casa y en un taxi al lado hay una persona que me saluda y no le conozco. Y abre la ventana, se quita el peluquín y me dice: Pedrito, soy Terence Moix, que no me conoces. Esto demuestra también un espíritu olímpico estupendo. Terence Moix era un grandísimo seguidor de lo faraónico de Egipto. Ganó el Premio Planeta con No digas que fue un sueño, que está ambientado en esa imagen. Era un hombre que adoraba el peplum. Yo estuve en su casa también. Su casa era un museo del Antiguo Egipto con unos carteles enormes de películas tenía la túnica sagrada y tenía una pantalla donde tenía un pequeño cine. Su salón lo convertía en un pequeño cine y solamente proyectaba películas del Antiguo Egipto. Una adoración por Gene Tierney, por el cine clásico. Hizo un muy buen programa que se llamaba Más estrellas que en el cielo, donde pasaron las mejores estrellas de Hollywood por el programa. Detalle, en la noche abierta fumaron solo 3 personas. Vinieron 212 invitados. Ahora veremos si puedo llevar otros y hago otro programa. Los 3 que fumaron, os podéis imaginar: Terence Moix, Sabina y Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo es la persona que más tiempo invirtió conmigo, lo digo en serio, para convencerme de que tuviera hijos. ¿Qué dices? No fue un obispo, fue Santiago Carrillo. Estuvimos rodando una entrevista en un taxi donde yo hacía de taxista, y después de rodar la entrevista se hacían unos planos exteriores donde ya íbamos solos los dos y entonces nos filmaban desde fuera. Y él me dijo: pero has pensado que te vas a quedar muy solo. Y estuvo casi media hora y no había manera. De buena fe, pues yo tenía muy buena relación con Carrillo, de muy buenísima fe. Tú lo habías imitado muchísimo en la época. Sí. En televisión, con aquellas caracterizaciones. Un día le dije en el Parlamento, digo: Santiago, digo, te imito con alas. Y me dice: más vale con alas. Fumando. Sí. Bueno, ya hemos entrado en la faceta cinematográfica, que también es verdad. Él ve una media de 3-4 películas cada semana y aún le queda por hacer la gran película que algún director, si hay alguno en la sala, que se acuerde de Pedro Ruiz, porque yo si hago una película contaría con él. Él ha hecho, él ha tenido la posibilidad de trabajar con Berlanga en Moros y Cristianos. No sé si la experiencia mejor es la de haber trabajado a las órdenes de Berlanga, por la que fue nominado al Goya Mejor Actor de Reparto, que finalmente se llevó Juan Echanove por Divinas Palabras. No sé si la experiencia fue esa la mejor, o de trabajar con los actores con los que tuviste ocasión de trabajar en ese momento: Verónica Forqué, Agustín González, Fernando Gómez. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Rosa María Sardá. Fernando Pajares. Gómez, Pajares, que además hizo un papel buenísimo. Antonio Resines. ¿Qué experiencia te llevas de haber trabajado en esa película? Pues rodar con Berlanga es una lección de cosas. Berlanga no era, yo se lo decía a él, si no, no lo diría. Le digo: tú no eres un director de cine. Y decía: no, ¿qué soy, Pedrito? Digo: tú eres un inductor, tú pones a la gente aquí al máximo del paroxismo y luego ruedas. Cuando la gente ya no sabe qué va a hacer, entonces ruedas. No, era muy interesante rodar, muy interesante. Recuerdo que, conocer a Fernando Gómez, en el espectáculo que hago le rindo un homenaje a él y a López Vázquez, entre otros 20 personajes. Y a Luis Escobar. No, a Luis Escobar ya lo he quitado porque se hacía largo el espectáculo. Pero Fernando Gómez era, en fin, recuerdo, por ejemplo, por desmentir el asunto ese de la mierda, de váyase usted la mierda, que claro, lamentablemente, como dice Oscar Wilde, hagas lo que hagas en la vida, al final te recuerdan por una anécdota. Os cuento una. Estábamos en el rodaje en IFEMA, en Madrid, y en un bocadillo que nos estábamos tomando, dice una actriz entonces, Diana Peñalver, le dice: claro, Fernando, yo tengo que tener mucho cuidado porque yo ya llevo 5 películas hechas y tengo que elegir muy bien. Y le dice Fernando: no te preocupes en absoluto. Yo he hecho 200 películas y solo me gustan 2. Y le vino un periodista argentino. Entonces, eso, como solamente vemos el final de las cosas, hay que ver el principio. Era educadísimo y daba gusto hablar con él, y era una lección permanente. Un gran conversador. Permanente. Entonces, en ese mismo momento, en ese mismo día, Fernando tenía rota una pierna, o estaba una distensión o algo, y tenía la pierna levantada en un descanso y estaba leyendo el periódico. Prometo que casi no exagero nada, interpreto pero no exagero. Y estamos en esa pausa del bocadillo y llega a Fernando, que estaba leyendo el periódico, un periodista argentino de Interview, y le dice:
Buenas noches, Fernán Gómez. Buenos días. Soy de Interview y me interesa una entrevista con vos porque no sabéis lo importante que es vuestra opinión con Berlanga, la vuelta, el regreso. Vos sabéis lo que es esto, ¿no? Y dice Fernando, le agradezco muchísimo, pero no me gustan las entrevistas. Pero se lo agradezco de todos modos. Muchas gracias, buenos días. Sigo leyendo el periódico. Y el ingenuo del periodista insiste. Ya, pero es que es muy importante para Interview porque su entrevista es importante. Lo que usted piensa del maestro Berlanga, lo que usted piensa de todo. Ya le he dicho claramente que no me gustan las entrevistas. Muchas gracias, adiós. Ya, pero es que le he dicho 20 veces. Claro, a la tercera vez se levanta. Claro, te ha dicho que no una vez educadamente, la segunda... La tercera, ¿para qué vuelves? Eso es lo que pasó con la famosa frase de la mierda. Llevaban un rato detrás. Mucho peor. No quiero hablar de esto, no voy a hablar. Bueno, pues al final quedó esa frase. Tú te ibas muchas veces a escucharle en ese foro en el que os juntabais, pues... grandes de la literatura, Boro Vallejo, Fernán Gómez. Boccaccio en Madrid, cuando acabábamos el teatro, siendo yo un jovenzuelo, pues ibas a Boccaccio y en una mesa tenías a Boro Vallejo con Fernán Gómez, con Concha Velasco, con Ana Belén, y en otra estaba Antonio Gala, con José Luis Coy, con María Asquerino, y esto era todas las noches. Y eso ya no se repite, eso no vuelve. Era ir y escuchar. Ir y callarte y escuchar. Fernán Gómez era un grandísimo conversador. Yo os recomiendo, si podéis ver un documental que hizo David Trueba que se llama La silla de Fernando, donde lo que representa es, la silla de Fernando es el gran conversador que hemos perdido. Y es que daba gusto escuchar a Fernán Gómez, aparte de su sabiduría cinematográfica, en Moros y Cristianos queda patente, donde compartes, tuve el placer, el honor de tener a Pedro en mi programa de cine para hablar de José Luis López Vázquez, porque considerado uno de los mejores actores de la historia del cine, José Luis López Vázquez sí que era un personaje. Sí, José Luis se dejaba, como te contaba el otro día en secuencia, se dejaba la vida en cada plano. O sea, no había un papel pequeño, lo interpretaba como si fuera lo último que fuera a hacer. Él y Alfredo Landa también. Y entonces recuerdo que ese día, rodando, te lo contaba el otro día, en Alicante se rodaban los últimos planos de la familia Planchadell y Calabuch. Moros y Cristianos, para el que no lo haya visto, es una película en la que una familia de Alicante se quiere promocionar y dar una nueva imagen, pero son todos feísimos, incluido yo. Son todos feísimos y se hacen una foto y son la familia Monster, como dice allí López Vázquez. La familia era Fernán Gómez. Verónica Forqué, Rosa María Sardá, Pajares, López Vázquez, Agustín González, Servidor, Resines, en fin, unos monstruos, y además nos habíamos puesto muy feos. Yo me inventé un personaje muy hortera, me dejé mucho pelo, llevaba una carpeta como si fuera un tacaño, etcétera, etcétera. Pajares era un retrasadito, y Rosa María Sardá era... Bueno, es una película divertidísima. Entonces estábamos allí para rodar las últimas escenas delante de la fábrica de turrones y llego yo al hotel y está solo Fernando y no han llegado los demás y me siento con él a charlar y digo, ¿qué tal? Fernando dice, muy bien, muy bien. Dice, ¿has visto las habitaciones? Digo, no. Ya verás como cuando llegue José Luis López Vázquez dice que los armarios son muy pequeños. Lo conozco de toda la vida. Y llega José Luis López Vázquez, acaba un rato y dice, hola, ¿cómo estáis? Además llevaba una coleta en la película. Como hacía de moderno, llevaba una coleta, que lo hacía más antiguo todavía, pero bueno, es igual. Una coleta. Dice, ¿cómo voy a la habitación con flor y bajo ahora mismo? Y cuando baja de la habitación no dice nada de los armarios. Y Fernando le dice, ¿no has notado que los armarios son muy pequeños? ¡Hombre, no cabe nada! No cabe. Fernando era un provocador. Un provocador. Nos explicaba Berlanga, hijo, el día que fuimos a comer, una anécdota de José Luis López Vázquez con su padre. Un día se jugó, no sé qué película fue, pues yo creo que fue en Patrimonio Nacional, se jugó Berlanga, el director, que había hecho el guión junto con Azcona, se jugó con todo el equipo una mariscada donde quisieran a que le jodía el plano José Luis López Vázquez, es decir, a que sacaba pecho en una secuencia en la que no tenía protagonismo. La secuencia era la siguiente. Hablan todos, como siempre, entonces se retiran con la cámara desde atrás, coral, todo el mundo yéndose, y entonces pues estaba José Luis López Vázquez, Agustín González, dice, me juego con vosotros lo que queráis
a que el último en hablar va a ser José Luis López Vázquez. Y todos mirando y dicen, no, maestro, no aparece. Hacedme caso que lo conozco. ¿Qué se inventa José Luis López Vázquez? Todo el público, los actores en la escena coral se van y cuando están yéndose todos, de repente ves que se queda rezagado José Luis López Vázquez, que están todos de espalda y hace puto cordón de los cojones y se ata el cordón de cara a cámara. Esperadme. Ganó la apuesta y lo tuvieron que invitar todos. Era capaz, pegaba codazos, ¿no? Sí, para salir. Es que José Luis estaba tan en todo que... Con esa voz, ¿no? Claro, los primeros días yo tuve la suerte de rodar con él un sketch y vieron La Noche Abierta y tal. Os voy a hacer un ejemplo con Moisés. Imaginaos que Moisés tiene que decir... No, yo le digo, dame la botella de agua. Y entonces me dice, ¿pero tienes sed? ¿Vale? Entonces López Vázquez lo que hacía es que cuando no estaba en plano, gesticulaba mucho y te sacaba de papel. ¿Vale? Dame la botella de agua. ¿Tienes sed? Ya lo he sacado de plano. Era único. Y pegaba codazos en las escenas en las que... Sí. Claro, ¿Cómo? Agustín, Déjame pasar a mí. pegaba codazos con esa voz y Pero se callaba. tiene mérito que en las películas que no tenían guión y que eran del destape y todo eso, se dejaban la vida. Todos. Acordaos La Cabina, una historia de terror. ¿Qué otro actor hubiera creado en un espacio cerrado como ese una sensación tan triste de impotencia? Solo una persona como José Luis López Vázquez. Bueno, estos señores se tienen que ir a dormir, ¿no? Sí, podemos 5 minutos más, ¿no? ¿Os lo estáis pasando bien o no? Yo es que estoy a gusto con él hablando y además yo creo que las anécdotas... Mira, pero las cosas han de tener su justa sí, medida. acabamos. 4 minutos más y la cagas. ¿Puedo explicar una anécdota de Fernando Fernán Gómez? Fernando, en sus memorias, explica cómo fue su debut teatral. Su debut fue de lo más nefasto del mundo. Fijaos que luego fue una historia viva del teatro. Él lo explica muy bien. Obra de teatro en el Teatro María Guerrero, el director le da un papel y lo único que tenía que hacer, bueno, tenía Fernando 20 años, y lo único que tenía que hacer era como una mesa con los 4 protagonistas y él entraba como si fuera el mayordomo y tenía que decir, ¿quieren ustedes tomar algo? Entonces le decían, tal, ¿lo quieren con hielo? Ahora se lo traigo. Eso era lo que tenía que hacer. Ese era su debut. Dice, y explica muy bien en sus memorias. Yo todo alto, zangolotino, de repente entro en escena, todo puesto, mi debut, y de repente entro así, veo los focos, el público, y todo el mundo mirándome, y me quedo así. Y entonces cae un silencio, y el director, que era el que le había dado el papel, dice, imagino que nos quiere preguntar qué queremos tomar. Y dice, sí. Imagino que lo que queremos es un whisky. Sí. Con hielo. Le acompaño y lo sacan. Se puso a llorar como una magdalena porque he perdido la oportunidad. Imaginaos, explicado por él, cómo debía ser ese debut y cómo el tiempo después pone a una de las más grandes referencias del teatro y del cine. Un auténtico genio que hemos cumplido. Él en broma decía, a mí lo que menos me gusta del teatro es el público. No me gusta en absoluto que me miren mientras trabajo. Sí. Yo no voy nunca a ver cómo opera el del bisturí de mi piso de al lado. ¿Era generoso? ¿Era generoso? Sí, era generoso. Teniendo yo muy pocos años, teniendo yo 10 años o así 12, hubo en Barcelona una nevada enorme, una nevada de 1 metro casi, y los teatros que estaban vendidos llegaron 14 espectadores a los teatros. Y él hacía El enemigo del pueblo, y claro, todavía no tenía estado, pero era joven, y como eran solo 8 o 10 espectadores que habían llegado, salió y dijo, ¿no les parece a ustedes más interesante que tengamos una charla entre todos? Era así. Bueno, y hemos mencionado una actriz muy querida que nos dejó hace poco, Verónica Forqué. Compartiste escenas con ella. Gana ese año el Goya a Mejor Actriz por La vida alegre y Mejor Actriz de reparto por Moros y cristianos. ¿Cómo era Verónica?
La traté poco, la traté en el rodaje, muy alegre. Sin embargo, estuve en un programa de entrevistas que hacía, producido por Pepe Sámano, que se llamaba Como la vida misma, y daba siempre alegría encontrarse con ella, porque no veía las partes negativas ni te las pasaba. Al contrario, todo era feliz, todo era estupendo y te quitaba de tus tristezas. Por lo tanto, resulta todavía más crudo pensar cómo acabó. ¿Cómo acabó? Bueno, sí, la verdad es que yo no quiero dejar pasar antes de acabar. Es que somos muy frágiles, ¿eh? Sí. Ya como estamos terminando. Mirad, yo siempre he pensado que estamos aquí de paso, que lo sabemos todos, pero yo lo recuerdo permanentemente, no por pesimismo, sino por aprovechar el tiempo. Estamos aquí un rato, hacemos unas cosas y nos morimos. No hay más. Y como hace 4.500 millones de años, 4.500 millones de años que existe el planeta Tierra, ¿vale? El chimpancé que somos, porque somos un chimpancé con un altavoz, no ha dado para más esto. Todo lo que decimos en el plano, digamos, del instinto es yo, mío, plátano, penalti, te mataré y rascada de huevos. Esto es lo que hay. Y en la parte tierna, hambre, sueño, pipí, caca, miedo, mamá. Entre estos dos discursos va la vida, ¿no? Pues hace 125.000 años, entre 4.500 millones de años que se puso en pie el chimpancé, aprendió a hablar, a moverse, y 6.000 años que existe la escritura. 125.000 años contra 13.800 millones de años que existe el universo. ¿Cómo no vamos a estar mal terminados? Si no hemos aprendido nada. Decía Chaplin, y termino con esto, que la vida solo da tiempo para ser amateur. Y si nos la tomamos así, nos llevaremos mejor. Sí, señor. Pues siempre da gusto escuchar a Pedro, que además siempre tiene frases ingeniosas, da citas. Es un gran seguidor de los hermanos Marx y siempre que puede toma una cita como la que dijo en una entrevista: el secreto del éxito está en la honestidad. Si logras evitarla, está hecho. O, por ejemplo, la vida es una gran mentira muy bien vendida. O sea, da gusto escucharle. Como hemos tenido el placer de compartir con él una charla muy bonita, yo quisiera que te llevaras el cariño de Alaurín de la Torre, que pronto puedas venir a actuar aquí porque será un placer, pero sobre todo, y ahora va a darte el concejal Andrés García, va a darte un pequeño... recibiendo una gentileza de un político. Efectivamente, efectivamente. Es un pequeño... Andrés, no sé si quieres decir algo. No, nada, pero tienes que hacer imitándolo, si no ya no... En agradecimiento a este trofeo, votaré al PSOE. No, que no voto nunca, no, que no. Vota quien quiera, pero aquí vota el PP. No, la verdad que ha sido súper divertido. De las mejores charlas que hemos podido disfrutar de aquí, ha sido de las mejores para mí, para mi gusto. Me voy a mojar porque ha sido súper divertido el escucharte, porque no, las anécdotas y son muchas, una trayectoria muy larga, y esperemos que podamos disfrutarte muchos años más. Estoy empezando. Ahora está empezando, entonces nada. Muchas gracias. Gracias por venir a Alaurín de la Torre. Gracias, Andrés. La verdad es que le deseamos a Pedro... Muchas gracias. Le deseamos muchísima suerte, que pronto pueda tener un programa. Perdón, no te corto. Sí. Alejo García era de aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Del otro Alaurín? Ah, del otro Alaurín. De Alaurín el Grande. Es que mi madre se quedó... Alejo García es aparte un hombre de radio de toda la vida, es quien dio la noticia de la legalización del Partido Comunista en Radio Nacional de España. Y yo le tenía mucho afecto y decía una cosa que a mi madre se le quedó siempre, es un poco cínica, pero la digo. Decía: cuando tengas una pena, no se la cuentes a tus amigos, que les divierta su madre. Bueno, sobre todo muchísima suerte, porque pronto vamos a disfrutarlo, esperemos, en televisión, en teatro, donde sea, porque es un placer. Pedro Ruiz.
Ya me voy. Atreveos, en la medida de lo posible, atreveos a ser vosotros mismos. Si la cagas, cágala con tu culo. Por lo menos que la mierda sea tuya. Buenas noches, adiós. Chao. Sí, señor. Vamos. Gracias por venir a todos. Os espero prontito de nuevo en las charlas de la platea y gracias al ayuntamiento y sobre todo a todos vosotros por haber venido, a que nos lo hemos pasado bien. Bueno, pues tendría horas y horas y horas. Lo que pasa es que para una segunda oportunidad. Gracias a todos.